Todavía no se oye, licenciado. Sí, todavía no se oye. Hola, hola, hola. Ya. Ok. A ver, ahí vamos. Me avisas, Sergio, me avisas. Bien, muy buenas tardes con todas las personas que se encuentran conectadas en nuestro Facebook. A ver si es que me confirman en, en cabina, si es que se escucha el audio bien, por favor. Sí, perfecto, ok. Bien, vamos a continuar el día de hoy con el plan de capacitación virtual del módulo del nuevo Código Procesal Penal del Callao. Esta es la cuarta jornada, así que tenemos a un invitado especial. Se trata del doctor Luis Alejandro Ishimeza, quien es abogado penalista y docente catedrático en materia penal. Con él vamos a tratar el tema tratamiento punitivo en el nuevo Código Procesal Penal, factores atenuantes, eximentes y agravantes. Asimismo, saludamos a todas las personas que se encuentran en la sala y a las personas que se encuentran conectadas en nuestra red social Facebook. Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes con todas, con todos. Muy agradecido a la Corte Superior de Justicia del Callao por la gentil invitación y sobre todo en especial al equipo técnico de citada implementación del nuevo Código Procesal Penal para abordar un importante tema, ¿no? Que es el tema sobre el tratamiento punitivo del nuevo Código Procesal Penal, factores atenuantes, agravantes y eximentes que guardan una relación directa con el ámbito de la determinación judicial de la pena. Perfecto, Este doctor. aspecto justamente resulta... Antes de que continúe, disculpe, vamos a hacer una breve presentación para que el público lo pueda conocer. El doctor Alejandro Ishimeza es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él es magíster también por la Universidad de San Martín de Porres. Cuenta con estudios de doctorado finalizado por la Universidad de León en España. Ha sido director general de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, miembro titular de la Comisión de Gracias Presidenciales, consejero del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, jefe del área legal del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, vocal titular del Tribunal de Disciplina Policial del Ministerio del Interior, entre otros cargos. Actualmente también es docente universitario en pregrado y posgrado de la Academia de la Magistratura. También se desempeña como capacitador, ponente, organizador y panelista en diversas conferencias nacionales e internacionales en derecho penal y cuenta con la publicación de un libro relacionado a delitos contra la administración pública, al igual que diversos artículos en el área de derecho penal sobre el crimen organizado, lavado de activos, tráfico de drogas, consecuencias jurídicas del delito y determinación judicial de la pena. Así es, doctor. Entonces, dejo con usted la presentación. Para cualquier cosa, estamos dentro de la sala. Pueden iniciar. Bueno, muy buenas tardes con todos muy agradecido por la invitación para abordar un tema tan importante sobre el tema del tratamiento punitivo en el nuevo Código Procesal Penal, factores atenuantes, agravantes y eximentes, que nos conlleva justamente un tema tan importante como es el ámbito de la determinación judicial de la pena. El ámbito siempre de la determinación judicial de la pena dentro de la teoría de las consecuencias jurídicas del delito ha sido un aspecto siempre bastante dejado a un segundo lado, ¿no? El ámbito, obviamente, de los estudios penales se ha enfocado siempre en el ámbito de un subsistema, de la teoría general del delito, teoría de la imputación penal, y el ámbito de la teoría de las consecuencias jurídicas, y concretamente la determinación judicial de la pena, ha sido un aspecto que obviamente siempre ha sido pasado a un plano secundario. Por eso que me parece bastante importante el ámbito, obviamente, que hoy nos convoca, ¿no? Que es abordar el tema del tratamiento punitivo en el nuevo Código Procesal Penal, factores atenuantes, agravantes y eximentes. Un aspecto bastante importante para tener, obviamente, en cuenta es, obviamente, entender el derecho penal como sistema, ¿no? Obviamente, el ámbito de intervención del derecho penal siempre está vinculado a conductas o comportamientos humanos que se realizan, obviamente, en un contexto social.
hechos obviamente realizados por sujetos y sobre el cual obviamente gira el ámbito de intervención de este medio de control social formal de última ratio, de última instancia. Y este es un aspecto bastante importante, ¿no? Porque no toda conducta o comportamiento le interesa, obviamente, al ámbito del derecho penal, sino aquellas conductas o comportamientos que por su gravedad, ¿no?, ya intolerables, afectan, obviamente, seriamente a bienes jurídicos que tutela, obviamente, el orden jurídico, el Estado, en salvaguarda de valores ideales, obviamente, para su convivencia pacífica, armoniosa dentro del campo social. Y este es un aspecto bastante importante porque en atención a ello, un caso penal implica precisamente un hecho o conjunto de hechos de relevancia jurídico-penal realizado por una persona o una pluralidad de personas en un determinado espacio y tiempo. Entonces, un aspecto bastante importante siempre es obviamente poder entender cuáles son los hechos o hechos de relevancia jurídico-penal que va a ser materia obviamente de un caso penal, de un proceso penal, y para eso obviamente resulta bastante importante, obviamente siempre como usted ve en la parte infine, ¿no?, de esta diapositiva que yo le enseño, poder obviamente saber cuál es el hecho, los hechos de relevancia jurídico-penal, la adecuación típica, la aplicación de la ley penal y la calificación jurídico-penal en el manejo de un caso penal. Esto resulta justamente bastante importante porque para poder realizar esta tarea de control social formal que le compete justamente al derecho penal, se establece un sistema de regulación que parte por entender, mire usted acá en la parte superior de la diapositiva que yo le muestro, que obviamente esa conducta o comportamiento que le interesa, obviamente tutelar al derecho penal, se encuentra ubicado en una ley penal que contiene esa conducta o comportamiento que afecta valores ideales, bienes jurídicos que obviamente la sociedad trata de salvaguardar, trata de proteger. Y la ley penal tiene obviamente un ámbito de aplicación espacial, temporal y personal. Por ejemplo, en un delito de homicidio, ¿no?, el que mata a otro, pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20 años. Esa es la ley penal. Contiene obviamente la conducta o comportamiento que le interesa tutelar al derecho penal y también obviamente las consecuencias jurídicas. Y acá quiero justamente entender el aspecto triangular, ¿no?, de cómo justamente opera este sistema de regulación que es el derecho penal. La conducta o comportamiento se encuentra ubicado en una ley penal. Y obviamente la ley penal tiene un ámbito de aplicación espacial, temporal y personal. Me parece que ahí empieza justamente un aspecto bastante importante en el manejo de la determinación judicial de la pena, en el manejo obviamente de factores atenuantes y agravantes que pueden estar presentes obviamente en un caso penal. ¿Por qué? Porque el ámbito de la aplicación de la ley penal implica justamente verificar, ¿no?, si la conducta o comportamiento se adecua a un tipo penal que se encuentra obviamente regulado en una ley penal. Y el aspecto es importante, ¿sabe por qué? Porque obviamente la ley penal tiene un ámbito, entre otros, de aplicación temporal. Y eso es importante porque cuando se comete un hecho delictivo, obviamente se aplica la ley penal que estuvo vigente al momento de la comisión del hecho punible, salvo obviamente que haya salido una ley penal más favorable y obviamente permitirá una aplicación retroactiva de favorabilidad en atención al artículo 103 de la Constitución Política del Estado, en atención al artículo 139, obviamente vinculado en la Constitución sobre el tema de la favorabilidad, y también el artículo 6 del Código Penal en atención a la aplicación temporal de la ley penal. Ese es un aspecto bastante importante porque cuando uno maneja un caso penal, el ámbito obviamente de la aplicación temporal de la ley penal juega un papel bastante importante, sobre todo obviamente en algunos países como el nuestro, que la constante es obviamente unas leyes de reformas sucesivas, obviamente que regulan una determinada figura penal. Eso es un aspecto bastante importante cuando uno maneja el caso penal, cuando uno analiza factores atenuantes, agravantes, eximentes en el tema de la dosimetría del castigo penal en el ámbito de la determinación judicial de la pena. Y ese aspecto obviamente que es importante partiendo de la ley penal nos permite obviamente entender obviamente que la ley contiene la conducta o comportamiento desvalorada socialmente, ¿no? El que mata a otro, consecuencia jurídica del delito. Entonces, mire usted acá en la parte infine, ¿no? Se construyen dos subsistemas. Un primer subsistema que permite acreditar que la conducta o comportamiento que realiza el agente en el mundo exterior puede ser catalogado como un hecho punible, como un delito o una falta. Se construye un subsistema de la teoría de la imputación penal y obviamente la acreditación del hecho punible,
la acreditación, obviamente, de haber cometido un delito o una falta, me habilita un segundo subsistema, que es la llamada teoría de las consecuencias jurídicas. Y ahí quiero justamente ser bastante cuidadoso y ser justamente bastante claro en el ámbito de represión penal cuando hay una conducta o comportamiento que es catalogado como un hecho punible, delito o falta, que vulnera, obviamente, un bien jurídico tutelado por ley. Obviamente estamos acostumbrados siempre cuando manejamos un caso penal, un expediente, obviamente en el nuevo Código Procesal Penal, que la consecuencia jurídica por excelencia en el ámbito penal implica justamente el ámbito de las penas, como usted ve acá, en la parte obviamente derecha de la prioridad positiva. Pero cuidado, ¿no? El ámbito obviamente de las consecuencias jurídicas en el ámbito del sistema penal no se agota solamente en el tema de las penas y no se agota solamente en el tema de la pena privativa de libertad. Mucho cuidado. Hoy, obviamente, los tipos penales tienen, obviamente, varias clases de pena que regulan el artículo 28 del Código Penal. Penas restrictivas de la libertad, penas limitativas de derechos, como, por ejemplo, el tema de la prestación de bienes a la comunidad, limitación de días libres, la inhabilitación, pena de multa y pena de vigilancia electrónica personal. Pero, obviamente, también, como consecuencia jurídica del delito, el Código Penal también regula las llamadas medidas de seguridad, obviamente aplicable a los imputables relativos como el tratamiento ambulatorio, el tema justamente del internamiento. Y también se regulan consecuencias accesorias aplicables al ámbito de personas jurídicas, ¿no? Este es un aspecto bastante importante, obviamente, porque esto se ve reflejado también en el manejo del Código Procesal Penal. Si usted ve, obviamente, la diapositiva que le muestro en estos momentos, estas consecuencias jurídicas del delito tienen una manifestación en el Código Procesal Penal. Por ejemplo, en el ámbito de las penas, el libro tercero del Código Procesal Penal, que aborda el tema del proceso común en la sección primera del juzgamiento, aborda en el título sexto el ámbito vinculado a la llamada deliberación y la sentencia. Y qué duda cabe justamente que el legislador procesal penal, en este caso, desarrolla justamente un aspecto bastante importante sobre el tema de cómo debe dosificarse, establecerse el castigo penal en el ámbito de la determinación judicial de la pena. Obviamente evaluando la presencia de circunstancias, dice el Código Procesal Penal en los artículos 392, 393, vinculados al caso penal. Pero también, mire usted, el Código Procesal Penal tiene en su libro quinto un proceso especial, los llamados procesos especiales, y dentro de ellos tiene una sección tercera que vincula al llamado proceso de seguridad, donde establece también justamente un marco punitivo cuando justamente estamos ante inimputables o imputables relativos. Y qué duda cabe, mire por favor acá en la parte infine, que también el tema de las consecuencias accesorias, ¿no? Merece justamente un tratamiento privilegiado en el Código Procesal Penal al establecer la presencia de personas jurídicas vinculadas a la comisión de un hecho delictivo. Entonces, un aspecto bastante importante en este primer acercamiento al ámbito de represión penal que tiene el Código Penal materializado en el Código Procesal Penal, en este código adjetivo, es que las consecuencias jurídicas de un hecho delictuoso no se agotan solamente en el tema de las penas y solamente la pena privativa de libertad. Hay varias clases de pena que tiene el Código Penal, hay varias clases de pena que tienen justamente como reproche, obviamente punitivo, los tipos penales, pero también hay medidas de seguridad y también hay consecuencias accesorias en el marco de un proceso penal. Es un aspecto que nunca debemos olvidar y tenemos siempre que tener presente, por favor. Ahora bien, el ámbito concreto de la conferencia aborda un aspecto bastante importante, ¿no? Aborda justamente un aspecto que vincula el tratamiento punitivo que tiene el nuevo Código Procesal Penal a los factores atenuantes, agravantes, eximentes en el ámbito de la dosimetría del castigo penal. ¿Cómo entender y cómo situarnos cuando estamos justamente a factores atenuantes, factores agravantes, que son eximentes, esos conceptos obviamente que se proponen como es materia de esta disertación? Mire usted, este es el sistema de regulación del derecho penal que estábamos conversando. Obviamente, el ámbito de regulación de una conducta o comportamiento socialmente desvalorada para el derecho penal se encuentra ubicada en una ley penal, que tiene un supuesto de hecho y tiene una consecuencia jurídica. Obviamente, el extremo vinculado al supuesto de hecho, el que mata a otro, se desarrolla un subsistema que permite acreditar que esa conducta o comportamiento puede ser catalogado como un hecho punible, un delito o una falta. Y eso habilita justamente un ámbito de un segundo subsistema que vincula al tema de las consecuencias jurídicas. Entonces, mire por favor acá. Acá es donde operan obviamente las llamadas causales y las llamadas circunstancias. Entonces, las causales
obviamente son supuestos que vinculan directamente al ámbito de la teoría de la imputación penal, al ámbito de la llamada teoría general del delito. Y las circunstancias son factores objetivos y subjetivos que están vinculados al ámbito de la determinación judicial de la pena. Permítame que le explique. En el tema del subsistema de la teoría de la imputación penal, se construye un método científico que permite acreditar que esa conducta o comportamiento que le interesa tutelar al derecho penal puede ser catalogado como un delito, puede ser catalogado como una falta. Entonces, en ese caso concreto, bajo un sistema tripartito mayoritariamente aceptado, ese método científico le dice, oiga, para que sea un hecho punible, una conducta o comportamiento, un hecho punible como delito, esa conducta o comportamiento tiene que ser típico, antijurídico y culpable. Entonces, si esas categorías principales de este sistema tripartito se presentan a cabalidad, hecho típico, antijurídico y sujeto culpable, hay un delito. Claro, pero ningún método científico es perfecto y cada categoría tendrá justamente supuestos que limitan obviamente esta categoría principal. Entonces, uno tiene causales que limitan obviamente la tipicidad, causas que eliminan la antijuricidad y causas que excluyen la culpabilidad. Entonces, la propia ley, en el artículo 20 y 21 del Código Penal, habla de causales, ¿correcto? Causales, obviamente, que eximen de responsabilidad penal y causales que atenúan el ámbito de la responsabilidad penal. Entonces, las causales tienen una característica particular, que están vinculadas concretamente al ámbito de la teoría de la imputación penal. Son justamente eximentes que, si se presentan de manera perfecta, anulan la categoría y obviamente no hay delito en el caso concreto. Son eximentes que también pueden ser imperfectas, que si no se dan de manera perfecta implican una disminución de la pena por debajo del mínimo legal. Por ejemplo, en el tema más común que se conoce, en el tema vinculado a la llamada legítima defensa. Oiga, ¿qué implica justamente la llamada legítima defensa, ¿no? Es una causa de justificación, dice, ¿no? El hecho es típico, pero no será antijurídico, ¿no? Porque la gente justamente actúa o realiza una conducta típica justamente en salvaguarda de un bien jurídico propio o de un tercero. Una legítima defensa propia, una legítima defensa de un tercero, cuando hay una agresión ilegítima, una necesidad racional del medio empleado y una falta de provocación suficiente. Entonces, mire usted, si esos presupuestos de la llamada legítima defensa se presentan de manera perfecta en el ámbito que describe justamente el marco legal, presupuestos objetivos y subjetivos, obviamente se elimina la categoría, es una eximente perfecta que obviamente elimina obviamente la categoría de antijuricidad. Igual ocurrirá obviamente con el ámbito de la culpabilidad, cuando justamente un sujeto comete un hecho delictuoso y obviamente es un menor de edad, un menor de 16 años, 17 años, obviamente en el caso concreto no responderá para el ámbito del derecho penal porque es una causa que excluye la culpabilidad. Entonces, el Código regula en el artículo 20 causales, obviamente, que eximen de responsabilidad penal en torno, obviamente, a esas categorías principales que acreditan la existencia de un delito. Pero también puede ser, mira al costado, en esta línea que yo le propugno, que le señalo, que esos presupuestos no se den de manera acabada, no se den justamente de manera perfecta. Una legítima defensa imperfecta, un estado de justificante imperfecto, un tema de una imputabilidad relativa. Obviamente, en atención a ello, obviamente el efecto inmediato es que la pena se disminuye. El ámbito de la punibilidad fija una determinación de la pena por debajo del mínimo legal. ¿Por qué? Obviamente porque el sistema está hecho para categorías perfectas. Entonces, el ámbito de las causales tiene justamente una característica particular. Vincula justamente al marco abstracto de la pena, al ámbito justamente del marco legal que viene justamente señalado en el ámbito del tipo penal, porque está vinculado a la teoría de la imputación penal, a esa respuesta punitiva frente a una infracción normativa que establece el legislador dentro del marco legal. Entonces, por eso se dice, oiga, el tema de estos supuestos que eliminan la categoría, obviamente son eximentes perfectas de responsabilidad penal, porque si hay causa de atipicidad, si hay causa de justificación que elimina la antijuricidad, si hay causa de exclusión de culpabilidad, no se presenta en la categoría, no existe, obviamente, la posibilidad de un hecho delictuoso. Pero si estas categorías, obviamente, se ven afectadas de manera imperfecta, las llamadas eximentes imperfectas de responsabilidad penal, el efecto inmediato, obviamente, que el rango de la determinación de la pena implica justamente por debajo del mínimo legal. Entonces, justamente implican un supuesto que vinculan al ámbito de las categorías.
Pero mire usted acá, en el tema concreto, ¿no? Oiga, no solamente es que existe la acreditación de un delito, ¿correcto? Sino que justamente pueden darse en este recurso de que ese hecho de relevancia jurídico-penal que le interesa tutelar al Estado implique un grado de valoración particular. Me explico. El código le dice son delitos y faltas, las acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por la ley. Entonces, en este caso concreto, tenemos delitos de acción, tenemos delitos de omisión. Y obviamente, cuando hablamos de los llamados delitos de omisión impropia o comisión por omisión, que obviamente hace relación la parte general del artículo 13, el legislador regula en la parte especial o en leyes especiales como un prototipo de figuras omisivas la llamada omisión propia, la llamada omisión pura. Cuando el legislador desvalora una omisión, correcto, bajo una afectación o una norma imperativa y lo considera relevante hacerlo de manera expresa, pues va a la parte especial. Y tiene usted, por ejemplo, el tema vinculado a la llamada omisión de socorro, omisión de datos funcionales, omisión de asistencia familiar. Una omisión propia o pura porque aparece regulada de manera expresa en el Código Penal. Pero la llamada omisión impropia o comisión por omisión no la niega, pero la deduce. Por ejemplo, en el tema del homicidio. Oiga, el que mata a otro es una conducta netamente de acción, pero obviamente uno puede matar por omisión cuando hay una posición de garante. Entonces, eso explica justamente un tratamiento particular en la parte general. ¿Por qué? Porque la omisión impropia o comisión por omisión no aparece de manera expresa. Y obviamente el legislador tiene en la parte infine una fórmula que dice, oiga, en los casos de omisión impropia o una comisión por omisión, la pena obviamente va por debajo del mínimo legal. Es una causal que disminuye la punibilidad porque afecta el ámbito de la teoría de la imputación penal. Igual ocurre, miren por favor, dentro de este sistema, con las llamadas figuras, obviamente, que vinculan al tema de los errores, obviamente que afectan categorías vinculadas al error de tipo, al tema del error de prohibición. Oiga, un error de prohibición, correcto, que aplica justamente sobre el conocimiento de la antijuricidad, correcto, si es un error de prohibición invencible o insuperable, pues se elimina la categoría. Si es un error vencible o superable, implica justamente un rango de determinación de la pena por debajo del mínimo legal, porque justamente lo que afecta es el ámbito de la pena abstracta, obviamente del marco legal que ha establecido, obviamente el legislador. Igual ocurre acá, mire, vinculado al tema del hecho. Pueden presentarse en el caso penal, obviamente, figuras concursales. Obviamente, si hay un hecho que afecta un bien jurídico, si Juan dispara contra Pedro, obviamente ese hecho tiene una adecuación típica en principio, ¿no? Contra un delito de homicidio, el artículo 106 del Código Penal. Pero puede ocurrir, obviamente, que el caso penal involucre una serie de hechos de importancia o relevancia jurídico-penal. Por ejemplo, oiga, que Juan con un solo hecho haya originado la afectación a dos o más bienes jurídicos. Oiga, un hecho, disparó, mató a Pedro, la bala traspasó, lesionó a Miguel. Oiga, en ese caso particular, un solo hecho ha originado dos bienes jurídicos afectados, dos figuras penales. La respuesta punitiva frente a esa infracción normativa, que en este caso son dos, no puede ser igual, porque justamente hay dos bienes jurídicos afectados, hay dos normas que se han configurado en el tema concreto con un solo hecho. Entonces ocurre un concurso ideal de delito del artículo 48 del Código Penal. Entonces las figuras concursales, en este caso el concurso ideal del artículo 118 es una causal que va a incrementar la punibilidad, obviamente porque estamos justamente en el ámbito de la teoría de la imputación penal. Un hecho que ha originado dos tipos penales en este caso. Igual ocurre con el llamado concurso real de delitos. Varios hechos que originan tipos penales independientes entre sí. Si son de distinta naturaleza, un concurso real heterogéneo. Si son de igual naturaleza, un concurso real homogéneo. La respuesta del Estado no puede ser igual, porque son varios hechos y son varios bienes jurídicos afectados. Por eso que igual que el concurso ideal, el concurso real del artículo 50 implica justamente una causal que incrementa, que aumenta la punibilidad, porque la respuesta del Estado no puede ser la misma y obviamente está referido a un tratamiento dentro de la parte general, dentro del marco abstracto. Igual ocurre, mire usted acá, con el tema de los grados de desarrollo del delito, ¿correcto? En el tema del llamado iter criminis que asocia o vincula los llamados delitos de resultado, por ejemplo. La gran mayoría de delitos en la parte especial obviamente han sido configurados para delitos de resultado. El que mata a otro, el que se apodera, el que tiene acceso carnal, por vía anal. Oiga, el que mata a otro. Conducta o comportamiento que para que yo le aplique 6 a 20 años tiene que producirse la muerte de una persona.
Oiga, pero si la gente agarra, realiza la conducta o comportamiento, pero no llega a fallecer, no muere la persona, oiga, es un grado de desarrollo imperfecto. Y obviamente eso queda en grado de tentativa, un grado de desarrollo imperfecto en la consumación del delito. Y eso es un aspecto bastante importante. ¿Por qué? Porque la técnica legislativa en la parte especial fue construida justamente para llamados delitos de resultado. Y obviamente si queda un grado de desarrollo imperfecto, justifica en atención al artículo 16 del Código Penal un rango de pena por debajo del mínimo legal. Igual ocurre, obviamente, los niveles de autoría y participación, sobre todo en el tema de la llamada complicidad secundaria, cuando por el dominio de la intervención criminal el legislador establece, obviamente, que sea un rango que sea por debajo del mínimo legal. Entonces, estas son las causales, que justamente son supuestos que afectan el tema de la estructura de un delito, las categorías principales, los grados de desarrollo, los niveles de autoría y participación, los errores que se pueden presentar justamente dentro del manejo del caso penal y que su ubicación sistemática está justamente vinculado al ámbito de la teoría de la imputación penal. Distinto será, miren por favor, el tema vinculado a las consecuencias jurídicas del delito, donde justamente ahí operan las llamadas circunstancias. Y obviamente cuando usted va al artículo 45A del Código Penal, en la dosimetría de la determinación judicial de la pena, la dosimetría del castigo penal, el Código habla justamente de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. Y las circunstancias son factores objetivos y subjetivos que permiten obviamente al juez graduar la pena, al fiscal sustentar su pretensión punitiva. Y eso es un aspecto bastante importante porque las circunstancias se construyen sobre una existencia perfecta ya de un delito. Y las circunstancias, como le voy a comentar, pueden concurrir o no en el caso penal durante la noche, carencia de antecedentes penales, y existe un delito. Y lo que permite justamente la medida de estas circunstancias es medir, graduar el ámbito de la responsabilidad penal. En este cuadrito que yo le he preparado, mire usted acá al costado, usted va a encontrar obviamente el ámbito de las causales y las circunstancias. Las causales que obviamente vinculan directamente al ámbito de la pena abstracta del legislador, las circunstancias que guardan una relación directa con el juez cuando hace el tema del establecimiento de la pena concreta. Y las causales son eso, mire lo que yo le digo, son supuestos que afectan la extensión mínima y máxima de la punibilidad establecidas para el hecho punible. Oiga, el homicidio tiene 6 a 20 años, la causal afecta a eso justamente, una extensión mínima, una extensión máxima, obviamente vinculado en el hecho punible. Oiga, si es una tentativa por debajo de los 6 años, si es justamente un tema, una causal que incrementa la punidad por encima de los 20 años, entonces genera un umbral menor o mayor, bien por debajo del mínimo legal o bien por encima del máximo legal respectivamente. Entonces, las causales tienen una característica particular, afectan la existencia perfecta de un delito, ¿correcto? En cambio, mira acá a la derecha, ¿qué son las circunstancias? Las circunstancias son factores objetivos y subjetivos que están en torno del delito. Implica siempre una idea de accesoriedad. ¿Por qué? Porque presupone necesariamente la existencia de lo principal, que está constituido por un delito ya perfecto de suyo en su estructura. Entonces, la ausencia de una circunstancia no influye sobre la existencia de un delito. Las circunstancias pueden existir o no, durante la noche, carece de antecedentes penales, móvil de lucro, sin que el delito desaparezca en su forma normal. Obviamente, por eso tiene un carácter de accesorio. Y eso va a ser importante en el ámbito de la dosimetría del castigo penal. Señor Ishii, estos aspectos de causales, circunstancias, ¿tienen alguna materialización también en el ámbito del manejo del Código Procesal Penal? Pues claro que sí. Obviamente el aspecto objetivo va de la mano con el marco sustantivo. Y acá quiero justamente llamar su atención en el tratamiento que tiene obviamente en diversas actividades el Código Procesal Penal. Miren por favor acá. Estas son, miren por favor, una referencia que tiene el Código Procesal Penal. Y empecemos obviamente con el libro primero, las llamadas disposiciones generales, cuando la sección primera del Código Procesal Penal aborda la llamada acción penal. Y cuando el artículo 2, de manera concreta, habla sobre el principio de oportunidad, en el numeral 1, literal C. Y miren el aspecto concreto, ¿no? El literal C le dice, cuando conforme a las circunstancias del hecho y las condiciones personales del denunciado, el fiscal puede apreciar que concurren los supuestos atenuantes de los artículos 14
15, 16, 18, 21, 22, 25 y 46 del Código Penal, y se advierte que no existe ningún interés público y gravemente comprometido en su persecución. Mire usted ahí. El tema justamente de la aplicación de un principio de oportunidad vincula en el numeral 1, literal C, alguna normativa que hace referencia justamente al tema de la parte general y que hemos abordado. Oiga, el artículo 14 son los llamados errores de tipo de prohibición. El error de el artículo 15, el error de prohibición culturalmente condicionado o error de comprensión culturalmente condicionado. 16, la tentativa. 18, el desistimiento voluntario o arrepentimiento activo. El 21, obviamente las llamadas eximentes imperfectas de las categorías. La 22, la imputabilidad relativa. El 25, la complicidad. Esas referencias justamente, los supuestos atenados, mire que el Código Procesal Penal no habla ni de causales ni de circunstancias. El Código justamente habla de supuestos, porque también involucra el artículo 46 del Código Penal. Hay una referencia expresa. Entonces, el tema del principio de oportunidad, ¿qué vincula? Vincula justamente supuestos atenados que son causales y circunstancias. El artículo 14, 15, 16, 18, 21, 22, 25, ¿qué vincula? Causales que disminuyen la punibilidad. Y el artículo 46 son circunstancias, agravantes y atenuantes. Por eso que obviamente el Código Procesal Penal prefiere hablar de supuestos atenuantes, porque los supuestos atenuantes abarcan tanto vinculado acá, supuestos que vinculan a las causales como al ámbito de las circunstancias. Y obviamente cuando se encuentra un supuesto atenuante, como un error de prohibición, por ejemplo, vencible, un tema, una tentativa, un tema justamente de una complicidad secundaria o una eximente imperfecta, obviamente meritúa la posibilidad de poder aplicar un principio de oportunidad siempre y cuando no se presenten las salvaguardas de prohibición que establece la ley, o el artículo 46, que habla justamente de circunstancias. Entonces, mire usted, cosas causales y circunstancias tienen una materialización directa en el ámbito justamente del marco procesal penal con relación, por ejemplo, al ámbito del principio de oportunidad. Pero también acá, mire usted acá en el tema del libro tercero, en el ámbito del proceso común, cuando en la extensión primera justamente sobre la llamada investigación preparatoria, en el ámbito de la calificación del artículo 334, dice el Código Procesal Penal en el numeral 1, si el fiscal al calificar la denuncia o después de haber realizado o dispuesto diligencias preliminares, considera que el hecho denunciado no constituye delito, ¿correcto? Oiga, el hecho enunciado no es típico, no es justiciable, obviamente, penalmente, o una causa de extinción prevista en la ley. Oiga, el hecho no constituye delito, obviamente no es típico, no es antijurídico, no es culpable. La presencia justamente de esas eximentes perfectas que regula el artículo 20 del Código Penal le permite, obviamente, tenerse presente en el momento de calificar la denuncia, en el caso concreto. Igual ocurre, mire usted, acá, en el libro tercero, cuando hablamos, obviamente, del proceso común, en la etapa intermedia, cuando en el ámbito vinculado al sobreseimiento del artículo 344, decisión del Ministerio Público, el numeral segundo le dice, el sobreseimiento procede cuando el hecho imputado, el hecho de relevancia jurídico-penal, no es típico, no hay tipicidad, concurre una causa de justificación, no hay antijuricidad, o de inculpabilidad, no hay culpabilidad, o de no punibilidad, que no se aplica justamente un ámbito de reproche punitivo. Entonces, esos supuestos de causales o eximentes perfectas, en este caso, tienen una materialización en el artículo 344 del Código Procesal Penal. Entonces, las causales siempre, nunca se olviden, son supuestos, obviamente, que afectan de manera directa el ámbito, obviamente, la teoría de la imputación penal, el marco abstracto, obviamente, el ámbito de la teoría general justamente del delito. Su presencia perfecta elimina la categoría. Su presencia imperfecta implica justamente un ámbito de fijar la pena por debajo del mínimo legal. ¿Correcto? Eso es en base justamente al sistema. Una materialización de la parte general del Código Penal en la parte también procesal que tiene el Código Procesal Penal. Sin embargo, miren por favor acá, viene el ámbito de las circunstancias. Las circunstancias juegan un papel distinto en el ámbito de la dosimetría, obviamente el castigo penal. ¿Por qué? Porque las circunstancias justamente vinculan al segundo aspecto de este subsistema, obviamente, la teoría de las consecuencias jurídicas. Oiga, el ámbito, obviamente, de la ley penal implica un supuesto de hecho, subsistema de la teoría de la imputación penal. Ahí están las causales. Hay un hecho punible, hay un delito, por ejemplo, operativiza un segundo subsistema, la teoría de las consecuencias jurídicas y dentro de ellos la determinación judicial de la pena.
En el ámbito de la determinación judicial de la pena concreta, cuando el juez evalúa ya el caso penal, ahí opera justamente las llamadas circunstancias, que son factores objetivos y subjetivos que pueden concurrir o no en el caso penal. Y esas circunstancias justamente permiten, obviamente, al juez hacer una dosimetría del castigo penal, una dosificación del castigo penal en el ámbito, obviamente, de la determinación judicial de la pena. Por eso que mire usted acá este marco de regulación que tiene el Código Penal vinculado a las llamadas circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. Primero, obviamente, los presupuestos para fundamentar y determinar la pena del artículo 45. El propio procedimiento técnico operativo, que es el artículo 45A del Código Penal. Y mire que el aspecto es bastante claro, porque si usted ve el ámbito ya del artículo 45A, en el ámbito de la determinación judicial de la pena, el Código le dice, mire por favor en el artículo 45A de manera expresa, mire por favor acá, en el llamado sistema de tercios, el ámbito concreto de las circunstancias agravantes o atenuantes, aquellos factores, como dice el título de la conferencia, objetivos y subjetivos que están presentes, obviamente, en el manejo de un caso penal. Entonces, las circunstancias se vinculan al ámbito de la determinación judicial de la pena. Y este procedimiento técnico operativo encuentra justamente la presencia de tres circunstancias que modifican la responsabilidad penal, que permiten al juez la dosimetría del castigo penal, la determinación judicial de la pena. Obviamente tenemos circunstancias comunes o genéricas que se encuentran ubicadas, obviamente, en el tema de la parte general del Código Penal y que permite, obviamente, su presencia de evaluación para poder determinar judicialmente la pena. Me explico. El Código tiene justamente en el tema de la parte general, después del artículo 45A, un catálogo de circunstancias, ¿correcto? Que permiten, obviamente, dosimetrar el castigo penal. Estas circunstancias, esos factores atenuantes y agravantes que da la ley, permiten justamente establecer su regulación en el tercio correspondiente. Entonces, mucho se dice, obviamente, que el ámbito hoy de la determinación judicial de la pena acoge un sistema de tercios, porque obviamente dice que el juez divide el espacio punitivo en tres partes. ¿Cómo operan? ¿Cómo se materializan? Obviamente esas circunstancias para la dosimetría del castigo penal, para la determinación judicial de la pena. Entonces, primero tiene el Código Penal circunstancias comunes o genéricas. Circunstancias comunes o genéricas cuyo nombre obedece a su ubicación sistemática, obviamente en el ámbito de la parte general, en el artículo 46. Y esas circunstancias comunes o genéricas son atenuantes y son agravantes. Y eso es lo que va a permitir, mire usted acá, en esta diapositiva que yo le pongo, establecer el tema de un sistema de tercios en la dosimetría del castigo penal. Las circunstancias comunes o genéricas se aplican para cualquier delito de la parte especial o leyes penales especiales, para los tipos básicos inclusive, pero no aquellos delitos que tengan circunstancias especiales propias que impliquen un mayor o menor grado de reproche. Por ejemplo, usted ve el homicidio del artículo 106 del Código Penal. El que mata a otro será redimido con pena privativa de libertad, no menor de 6 ni mayor de 20 años. Oiga, en ese caso concreto, mire usted por favor, en ese caso concreto, el delito de homicidio del artículo 106 no tiene circunstancias especiales que modifican, incrementan o disminuyen el ámbito de la responsabilidad penal. Entonces, obviamente, de 6 a 20 años, lo que se aplica ahí es el sistema de tercios y se aplica circunstancias comunes o genéricas de la parte general. Por esos factores objetivos, subjetivos que permiten, obviamente, entender que cuando no hay atenuantes ni agravantes que la ley prevé o solamente hay atenuantes, la pena se termina dentro del primer tercio o tercio inferior. Cuando hay circunstancias, obviamente, atenuantes y agravantes, la pena se termina dentro del tercio intermedio. Y cuando hay circunstancias, obviamente, agravantes, la pena se termina dentro del tercio superior. Entonces, las circunstancias comunes o genéricas permiten su aplicación en aquellos delitos que no tienen circunstancias especiales propias o los tipos base. Por ejemplo, especulado, 387, tipo base, usted aplica circunstancias comunes o genéricas. El homicidio, artículo 106, circunstancias comunes o genéricas. El tráfico de drogas, del artículo 296, circunstancias comunes o genéricas, sistema de tercios. Sin embargo, hay algunos delitos, mire usted por favor,
que presentan circunstancias especiales, específicas. También, obviamente, deben ser atenuantes y agravantes, que justamente implican un mayor o menor grado de reproche y, sobre todo, vinculado a un aspecto político criminal, cuando obviamente el delito se comete bajo determinadas circunstancias particulares. Y eso es lo que ocurre en el robo. Por ejemplo, en el tema del artículo 188 y 189 del Código Penal, las características de tipicidad, antijudicial y culpabilidad que demanda obviamente la ley para que una figura sea catalogada como robo está en el artículo 188. Si cae en el tipo base, usted le aplica su sistema de tercios, circunstancias comunes o genéricas, pero si cae obviamente en el tema de durante la noche, en lugar desolado, donde el rango punitivo es el primer párrafo de 12 a 20 años, pues usted solamente aplica ahí de 12 a 20 años y no opera un sistema de tercios. En este mismo sentido se pronuncia últimamente la Corte Suprema de Justicia de la República cuando se hace la dosimetría del castigo penal, cuando hay circunstancias especiales o específicas. Permiten graduar la pena, permiten determinar judicialmente la pena dentro de 12 a 20 años, pero no opera un sistema de tercios. Si usted quiere aplicar un sistema de tercios, se aplica en el tipo base. El tema de las especiales o específicas subyace inclusive a la existencia del artículo 45A en el artículo 189. Entonces, el operador recorre todo ese espacio de 12 a 20 años. Es un mayor grado de reproche y obviamente eso implica una técnica o una tendencia político-criminal cuando el robo se produce durante la noche, en lugar desolado, a mano armada. ¿Correcto? Y además, ¿por qué no puede operar un sistema de tercios? Porque para que opere un sistema de tercios usted requiere tanto atenuantes como agravantes. Y el artículo 189, primer párrafo, solamente tiene un catálogo de circunstancias especiales, obviamente agravantes. No opera un sistema de tercios y en ese sentido se pronuncia justamente la Corte Suprema en una jurisprudencias recientes, como por ejemplo la Casación 66-2017 Judí o el recurso de unidad 1439-2019 de Lima Norte del año 2020. Entonces, esos aspectos justamente son un aspecto bastante importante a tener en cuenta. Oiga, señor Ishii, pero durante la noche, en lugar desolado, le aplico también comunes o genéricas, obviamente atenuantes, ¿no? Porque si usted aplica atenuantes, tendría que aplicar agravantes también, y obviamente sería una doble sobrecriminalización. No se aplican justamente circunstancias comunes o genéricas, es un grado especial de valoración. El sistema de tercios entrará a tallar, obviamente, en el tipo base. Claro, es que el robo se ha sobrecriminalizado tanto que toca el robo agravado. Pero eso no ocurre con tráfico de drogas, eso no ocurre con lavado de activos, eso no ocurre con el peculado, por ejemplo. Obviamente la propuesta que se recomienda de figuras tan sobrecriminalizadas como el delito de robo, obviamente es que tanto si hay circunstancias especiales, obviamente de agravación, debería también tener el delito de robo circunstancias especiales, atenuantes como la tuvo en aquel momento. Resulta bastante curioso, ¿no? Pero uno ve actualmente el artículo 189 y obviamente le queda en la cabeza que todo obviamente es robo agravado. Pero durante mucho tiempo, obviamente durante 4 años aproximadamente, desde el año 94 hasta el año 98, el artículo 189, que no se llamaba robo agravado, tenía al menos en el primer párrafo circunstancias especiales atenuantes, que se ha mantenido, y usted mírelo por favor, el artículo 189C, cuando se habla justamente del robo de ganado o abigeato, vinculado obviamente al tema del artículo 189C del Código Penal. Y después, miren por favor, acá en el ámbito de la dosimetría del castigo penal, estas circunstancias modificativas de la responsabilidad penal tienen las llamadas circunstancias cualificadas o privilegiadas, que cumplen otra función en el ámbito de la dosimetría penal, en el tema justamente de la determinación judicial de la pena. No le permiten al juez o no le sirven al juez para determinar la pena concreta. Le crean un nuevo marco punitivo. Miren por favor acá. Bien por encima del máximo legal o bien por debajo del mínimo legal. Entonces, cuando uno dice reincidencia, habitualidad, condición de sujeto activo, uso de menores en la comisión del hecho delictivo, del artículo 46 A, B, C, D, estas que están acá. Miren por favor. 46 A, B, C, D, E, la ley del crimen organizado, también el artículo 22, la ley de los delitos informáticos, la ley 30.096 del artículo 11 regula, obviamente, circunstancias cualificadas agravadas, es un mayor grado de reproche. Cuando usted ve esa muletilla que dice por encima del máximo legal, obviamente implica un nuevo marco punitivo.
Oiga, eso implica justamente, si uno ve acá, un aspecto más gravoso para el ámbito justamente del condenado. Claro que sí. Y obviamente por eso que son excepcionales y que obviamente su aplicación es de carácter imperativa. Pero también hay circunstancias atenuantes privilegiadas que el propio artículo 45A, mire usted en la parte infine, en el numeral 3, señala: cuando concurran circunstancias atenuantes privilegiadas o agravantes cualificadas. Oiga, la pena va por debajo del tercio inferior. Entonces la pregunta es, uno comienza a buscar en el Código Penal dónde están las atenuantes privilegiadas que me crean un nuevo marco por debajo del mínimo legal, y simplemente no las hay. Y es una crítica que tiene obviamente no el sistema, sino el legislador, porque los proyectos de ley que propusieron este sistema de tercios tenían circunstancias cualificadas agravadas, pero también tenían circunstancias atenuantes privilegiadas. Los proyectos de reforma también los tienen, obviamente. Entonces, eso permite justamente entrar en una viabilidad que tiene obviamente con el artículo 45A, que está regulado de manera taxativa, de manera expresa. Y eso es un aspecto bastante importante. ¿Por qué? Porque obviamente si uno tiene circunstancias cualificadas agravadas en un caso penal, oiga, la gente es reincidente y la gente es habitualidad, y se aplican los efectos por encima del máximo legal. Claro, pero y no hay atenuantes privilegiadas. Entonces, ahí viene el cuestionamiento de la búsqueda de una pena justa, ¿no? Porque obviamente, si el legislador dice taxativamente que tiene que haber atenuantes privilegiadas, pues las tiene que haber. Porque obviamente uno aplica los efectos de una reincidencia y deja céfalo el tema de una pena justa porque no hay justamente una atenuante privilegiada. Y el artículo 45A le dice eso textualmente. Oiga, cuando hay una atenuante cualificada, una atenuante privilegiada y una agravante cualificada, pues se eliminan entre ellos. Y obviamente ahí el juez determina dentro del marco de la pena básica. Entonces las cualificadas, agravadas y las atenuantes privilegiadas crean un nuevo marco bien por encima del máximo legal o bien por debajo, obviamente, del mínimo legal. Entonces, miren por favor acá. En el Código Procesal Penal, por ejemplo, en el llamado proceso común, que está justamente en el ámbito de la deliberación, obviamente la sentencia en el artículo 392 del Código Procesal Penal, el Código Procesal es bastante claro, ¿no? Obviamente lo que le señala al juez cuando justamente debe emitir una sentencia condenatoria es que tiene justamente que valorar estas circunstancias que están presentes en el caso penal, circunstancias agravantes o atenuantes que puedan concurrir en el tema de la dosimetría del castigo penal. Entonces, el Código Procesal Penal hace justamente una referencia expresa al ámbito, obviamente, del análisis de circunstancias atenuantes y agravantes que están presentes en el caso penal. Y le vuelvo a reiterar, lo que le señala justamente de manera expresa el Código Procesal Penal en el ámbito del artículo 392, 393 en adelante sobre la deliberación en el tema de una sentencia condenatoria, es precisamente que el juez tiene que justamente analizar estas circunstancias que están presentes, obviamente, en el tema del caso penal. Y las circunstancias, como le digo, comunes o genéricas, especiales o específicas, permiten la dosimetría del castigo penal dentro del marco de la pena básica, de la pena abstracta, del marco legal. En cambio, las circunstancias cualificadas o privilegiadas le crean un nuevo marco por encima del máximo legal o bien por debajo del mínimo legal. Por encima del máximo legal, reincidencia, habitualidad, uso de menores y obviamente el tema de las circunstancias privilegiadas por debajo del mínimo legal. Creo que este gráfico que yo le muestro justamente acá permite obviamente entender claramente, ¿no? Sistema de tercios cuando hay circunstancias comunes o genéricas, acá, que operan en delitos que no tienen especiales o específicas o en los tipos bases. Cuando hay especiales o específicas, acá, por ejemplo, en el tema del robo, no opera justamente un sistema de tercios. Y cuando hay cualificadas, obviamente agravadas, le crea un nuevo espacio por encima del máximo legal y privilegiadas por debajo, obviamente, del mínimo legal. Y este es un aspecto bastante importante porque obviamente el juez tiene que tener en cuenta estos ámbitos en el ámbito ya de la pena concreta. Entonces, mira hasta ahí, por favor, un aspecto bastante importante. Y volvamos obviamente al tema del cuadro con el cual empezamos, obviamente acá. En el ámbito, obviamente, de las causales, las llamadas eximentes de responsabilidad penal, correcto, afectan directamente la estructura de la teoría del delito, bien de sus categorías perfectas, bien de los grados de desarrollo del delito, bien justamente a la conducta o comportamiento que se realiza, o bien justamente a los niveles de intervención criminal. Eso implica justamente un ámbito que afecta a la punibilidad, el marco abstracto, obviamente, del legislador.
En cambio, las circunstancias, los factores acá arriba de la conferencia, atenuantes o agravantes en la dosimetría del castigo penal, lo que hace justamente es servir al juez para evaluar el caso penal y para determinar justamente una pena concreta. Ahora bien, un aspecto bastante importante también, si usted ve este cuadro en el ámbito de la dosimetría del caso penal, es que el Código Procesal Penal justamente trae algunas reglas de reducción, de modificación procesal premial, que justamente de una u otra manera está vinculado al tema de la imposición o la fijación de una pena justamente en el caso penal. Pero ¿por qué está en amarillo? ¿Por qué justamente está en la parte final? Obviamente en el tema de la evaluación de un caso penal cuando el juez va a fijar justamente una pena. Porque el ámbito de la reducción o las reglas de reducción de beneficio procesal premial no vinculan al tema del caso premial, al tema justamente del caso penal. Es un premio, justamente es una bonificación, bien porque la gente admite una responsabilidad y permite justamente la aligeración de la carga procesal o un tema justamente de economía procesal premial. Entonces, las reglas de bonificación procesal premial, como la confesión sincera, la terminación anticipada, la colaboración eficaz, la conclusión anticipada, siempre operan al final. Siempre operan al final en el tema justamente cuando se va a imponer el tema de una determinada pena. Mire, por favor, acá. Acá usted va a encontrar en el Código Procesal Penal justamente un ámbito que vincula, ¿no?, las llamadas reglas de reducción, modificación procesal. ¿Correcto? ¿Qué son? Son recompensas motivadoras. Obviamente, dice el doctor Prado Saldarriaga, de una abreviación procesal o de una colaboración con la justicia. Entonces, creo que Víctor Prado tiene mucha razón, el destacado juez de la Corte Suprema, cuando dice no afectan la estructura del delito, no afectan la estructura del delito ni la operatividad de la pena básica concreta. No están vinculados ni al ámbito de la teoría de la imputación penal ni al ámbito de la teoría de las consecuencias jurídicas. Obviamente es una bonificación procesal premial porque me permite, obviamente, por un tema de economía procesal, celeridad, obviamente, acortar el proceso y, obviamente, evitar una sobrecarga en el aparato judicial. Por eso que siempre sus efectos van al final, el sexto, el séptimo, según correspondiente, en el ámbito de confesión sincera, terminación anticipada del proceso, colaboración eficaz, conclusión anticipada, obviamente, de la audiencia, juicio oral, siempre justamente se genera en el ámbito final, porque no están vinculados ni al ámbito de la estructura, de la teoría de la imputación penal, ni al ámbito de las consecuencias jurídicas. Por eso que cuando el juez ya determina al final la pena concreta, evaluando obviamente esos factores objetivos, subjetivos, circunstancias que están presentes obviamente en el caso penal, ahí recién operan justamente las llamadas reglas de reducción de modificación procesal premial. Antes no, porque su espacio operativo no está vinculado al ámbito ni la teoría de la imputación penal, ni al ámbito de la teoría de las consecuencias jurídicas. Es un premio, una bonificación particular, y eso es un aspecto que también hay que tener presente en el ámbito de la dosimetría del castigo penal. Entonces, en puridad, mire usted, el Código Penal y el Código Procesal Penal guardan una armoniosidad. Guardan una armoniosidad porque justamente los causales y circunstancias tiene el ámbito de valoración cuando corresponde en el tema concreto. Si usted ha visto en el ámbito, obviamente, del Código Procesal Penal, vinculado al ámbito del principio de oportunidad, en ese numeral 1, literal C, el código habla de supuestos atenuantes, ¿no? Pero obviamente pueden vincular las llamadas causales, ¿no?, que habla del artículo 14, 15, 18, 21, 22, y habla de circunstancias también, porque obviamente vinculan al artículo 46, por eso habla de supuestos atenuantes y no habla de circunstancias ni de causales. Después, en el ámbito justamente de la calificación de la investigación preparatoria, el artículo 334, o el ámbito de la etapa intermedia, que cuando justamente habla de la adecuación típica, de las eximentes perfectas, imperfectas, vincula las categorías del delito. Y el ámbito de las circunstancias, obviamente su operatividad está en el momento de la deliberación y la sentencia que tiene obviamente el Código Procesal Penal del artículo 392 hacia adelante. Y mire que el ámbito justamente también de las reglas de reducción, modificación de procesal premial juegan también un papel ordenado, porque obviamente su ámbito de operatividad está al final, justamente cuando ya se terminó la pena concreta, y ahí opera justamente el sexto, el tercio o séptimo correspondiente, según sea el caso en el manejo del caso penal.
Entonces, queridos amigos, he tratado justamente de reducir, ¿no?, en este espacio que me brinda la oportunidad, obviamente, la Corte Superior de Justicia del Callao, darle algunos alcances, obviamente, de lo que son las llamadas exhibentes de responsabilidad penal, su materialización también en el tema del Código Procesal Penal y el tema justamente de las circunstancias, de los factores atenuantes y agravantes que se presentan, obviamente, en el tema de la dosimetría del castigo penal, así también como las reglas de reducción de modificación procesal previal que tiene el Código Procesal Previal. Muy agradecido y quedo atento justamente a cualquier tipo de consulta o pregunta que se me quiera formular al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bien, antes de pasar a la etapa de las preguntas, recordarles a las personas que se encuentran conectadas que en este momento se está activando el formulario para el registro de asistencia, el cual estará vigente por 15 minutos. Bien, doctor, hemos revisado nuestras redes sociales, hemos encontrado muchos comentarios positivos de felicitación por la ponencia y una pregunta de Emilio Augusto León Estrada. Él dice: doctor Luis Ishimesa, invaluable ponencia vertida. Ahora bien, la pregunta es, ¿la tentativa es una atenuante privilegiada o es causal de una disminución, una rebaja de la punibilidad? Gracias. Muchas gracias. Y mire, acá justamente respondo su pregunta y siempre traigo esta diapositiva porque siempre es una pregunta bastante importante, ¿no? La tentativa, ¿qué implica, doctor? La tentativa implica siempre un grado de desarrollo imperfecto, obviamente en el tema de la consumación del delito, como ya justamente es doctrina jurisprudencial aceptada, obviamente en el ámbito del Poder Judicial, en el tema de la Corte Suprema, obviamente es una causal que disminuye la punibilidad. ¿Por qué? Mire por favor acá, porque la tentativa implica justamente un grado de desarrollo imperfecto en el ámbito de la consumación. Quizás este cuadro que yo le muestro a continuación sea justamente más ejemplificativo. Bien, este es el iter criminis, el grado de desarrollo del delito. Obviamente la construcción de los tipos penales en la parte especial, como le decía, están hechas generalmente para figuras consumadas. El que mata a otro, el que se apodera, ¿correcto? Entonces, obviamente, el ámbito de la punibilidad en que se va el que mata a otro es de 6 a 20 años para una figura consumada, como también dice la Corte Suprema. Entonces, cuando hay una tentativa, es un grado de desarrollo imperfecto en la consumación y por ende que justamente la pena va por debajo, obviamente, del mínimo legal, por debajo de los 6 años. Entonces, ahí viene el aspecto concreto, porque cuando el juez, o la ley dice en el artículo 16, el juez podrá reducir prudencialmente la pena, ese podrá no es facultativo, ese podrá justamente va cuando una vez ya por debajo del mínimo legal, el ámbito de la graduación debe ser de carácter proporcional en la determinación judicial de la pena. Entonces, la tentativa por el ámbito del sistema, por el ámbito de un grado de desarrollo imperfecto en la consumación del delito, y como así lo reconoce jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema, es una causal que disminuye la punibilidad por debajo del mínimo legal. Y miren usted que el tema más interesante, ¿por qué? Porque ahí habrá que diferenciar si una tentativa acabada o una tentativa inacabada, y vertir justamente la dosimetría del castigo penal en eso. Obviamente una tentativa acabada donde la gente realiza todos los actos necesarios para la consumación genera un mayor reproche que una tentativa inacabada cuando los actos ejecutivos no se han agotado de manera completa. Es una causal que disminuye la punibilidad. La pena va por debajo del mínimo legal. Segunda pregunta. Mari, ¿qué pasaría con las sentencias condenatorias que son cosa juzgada, habiéndose aplicado sistema de tercios sobre circunstancias especiales o específicas? Sí, este es un aspecto bastante importante, ¿no? Y merece justamente un ámbito de evaluación siempre. No se olviden que siempre que las reglas, obviamente, de la aplicación de la ley penal es un aspecto bastante importante. Y el artículo 6 del Código Penal en el ámbito de la aplicación temporal de la ley penal señala justamente no solamente un mensaje, sino 3 mensajes que le dicen lo siguiente. Primero, oiga, rige la ley penal que estuvo aplicable al momento de la comisión del hecho delictivo, del hecho punible. Tempus, ¿correcto? Tempus delicti comici, ¿correcto? Rige la ley penal aplicable en el tiempo. Sin embargo, le dice un segundo supuesto. Oiga, si surge una ley penal más favorable cuando se está ejecutando, obviamente, la sentencia, pues se aplica justamente los efectos de favorabilidad en el caso concreto. Entonces, cuando surge una ley posterior que obviamente es más favorable, se aplica justamente un supuesto de sustitución de penas. Y obviamente en el caso también si hay un nuevo tipo penal, una adecuación del tipo y sustitución.
Pero si justamente ya se produce una aplicación donde justamente no se han evaluado de manera correcta el ámbito de la dosimetría del castigo penal, es un tema que todavía se está sentando, una doctrina jurisprudencial vinculante, obviamente es un ámbito de interpretación de dosimetría del castigo penal. Por eso que es un tema bastante importante que hoy la Corte Suprema también en sus casaciones vierta, obviamente, un criterio importante sobre el ámbito de fundamentación, motivación de la determinación judicial de la pena. Estamos ante un proceso técnico operativo cuyo justamente fases, inclusive de entendimiento y correcta aplicación, vienen dándose de manera paulatina. Tercera pregunta. María Elizabeth, ¿hasta qué etapa se puede aplicar el principio de oportunidad? Mire, por favor, acá. El tema del artículo 2 del Código Procesal Penal es un tema bastante claro. Obviamente, el tema concreto que a mí me convoca en el caso concreto es obviamente un aspecto vinculado, ¿no?, al ámbito, obviamente, que genera, mire usted, el ámbito de la presencia de eximentes perfectas, imperfectas, que están presentes en el tema del caso penal. Con relación a ese aspecto donde yo me quiero pronunciar y obviamente le digo, ¿no?, en el ámbito justamente del principio de oportunidad, lo que regula el artículo 1, numeral literal C, obviamente son supuestos que permiten el ámbito de la aplicación de un principio de oportunidad, en el ámbito cuando hay supuestos, obviamente, que aplican causales, que disminuyen la punibilidad, como usted ve ahí, en el artículo 14, 15, 16, 18, 21, 22 y 25 del Código Penal, o circunstancias, como el artículo 46. Pero también tiene un momento de oportunidad, obviamente, cuando se concluye o vincula, obviamente, sin causales, obviamente, que afectan la punibilidad en el artículo 334, al momento de la calificación, e inclusive en el tema justamente de la etapa intermedia, cuando justamente se quiere solicitar el sobreseguimiento, se analiza, obviamente, en el artículo 344, la presencia de causales, obviamente, que afectan la tipicidad, causas de justificación que afectan la antijudicial, o causas, obviamente, de inculpabilidad. Entonces, el proceso penal y el proceso común tienen plagado justamente varias fases donde justamente permiten, obviamente, visualizar estas causales que obviamente afectan el ámbito de la estructura de la teoría del delito. Muchas gracias, doctor. Tenemos dos últimas preguntas. Sisi Bravo Mendoza, ¿la causal de disminución de punibilidad se aplica a la pena concreta o modifica el extremo mínimo de la pena? No, el tema justamente, miren por favor, y lo vuelvo a reiterar una vez más, las causales obviamente lo que afectan es el ámbito de la punibilidad, el marco que ha establecido obviamente el legislador, no va sobre la pena concreta. Por ejemplo, en el caso que me preguntaban, la tentativa. Oiga, la tentativa es una causa que disminuye la punibilidad, y obviamente la punibilidad es la respuesta, obviamente, del Estado frente a una infracción normativa. Entonces, en el caso del homicidio, cuyo rango de pena es de 6 a 20 años, el que mata a otro, pena de 6 a 20 años. En ese caso concreto, lo que hace la tentativa es justamente implicar una determinación judicial de la pena por debajo de los 6 años. Lo que afecta es la punibilidad, y dentro de ese espacio por debajo de los 6 años, ahí es donde los jueces justamente impone la pena concreta. Entonces, lo que hace justamente es la causal de disminución, en este caso de la punibilidad como la tentativa, es justamente crear un espacio de determinación de la pena concreta por debajo de los 6 años, por debajo del mínimo legal. Perfecto. Última pregunta, doctor. María Elizabeth, en los delitos sexuales, si la víctima tiene 14 años y su agresor, que es su hermano de 28 años, ¿puede alegar que hubo consentimiento de su hermana en una violación sexual de menor de edad? Mira acá el tema justamente concreto, ¿no? Este es un ámbito de tipicidad penal, pero igual obviamente se lo respondo. Yo le recomendaría leer, mire por favor, ahí el ámbito de la regulación penal. Y obviamente quiero que vea justamente el ámbito del artículo 173, 170 del Código Penal, pero también justamente el artículo 184 del Código Penal y 184A. El Código Penal en el tema del título cuarto, delitos contra la libertad, y concretamente el capítulo noveno, delitos contra la libertad sexual, que justamente regula el artículo 170 hasta el artículo 176 en figuras penales, tiene justamente una disposición común que está regulado en el artículo 184 y 184A, que a veces pasa desapercibido. Y el artículo 184 y 184A hace una mención expresa, obviamente cuando en el ámbito, obviamente, de regulación penal, por ejemplo, en el ámbito del favorecimiento de una conducta de libertad sexual, obviamente en el caso concreto, ahí se produce, obviamente, la intervención o la facilitación o la complicidad de un familiar directo.
Obviamente, si el agresor, obviamente, genera justamente un familiar directo de la menor de edad, obviamente eso también implica un ámbito de mayor reproche, inclusive donde antes de la modificación del artículo 173 del Código Penal, que hoy es cadena perpetua, tenía justamente un rango, una circunstancia especial agravante con un mayor rango de punición. El ámbito concreto es justamente mucho mayor, el reproche es mucho mayor, obviamente, porque estamos hablando de un familiar directo del tema de la menor. Muy bien, doctor. Fueron todas las preguntas. Le agradecemos por su tiempo, por su participación a nombre de la presidencia de la Corte del Callao, por participar en este plan de capacitación virtual del módulo del nuevo Código Procesal Penal de la Corte del Callao. Muchas gracias y nosotros vamos a darle unos aplausos virtuales por la participación tan excelsa que ha tenido el día de hoy. Palabras finales, doctor. Sí, bueno, ante todo, bueno, muy agradecido, ¿no?, por la presencia el día de hoy, felicitar, ¿no?, al equipo técnico distrital de implementación del nuevo Código Procesal Penal del Callao, porque obviamente capacitaciones de esta naturaleza permiten fomentar, permiten justamente impulsar, ¿no?, un ámbito de institución del Código Procesal Penal tan importante como es el ámbito, obviamente, de la determinación judicial de la pena, la dosimetría del castigo penal, vinculado sobre todo al tema de atenuantes, agravantes, eximentes, un ámbito que recién la Corte Suprema comienza a desarrollar de manera más amplia. No me queda más que felicitarlos, agradecer y a todo el público que nos acompaña, ¿no?, obviamente por el tema de hacerse un espacio, de su esfuerzo, obviamente aunque sea virtual, como usted bien señala, pero haciendo el esfuerzo siempre de poder capacitarnos y poder justamente intercambiar, que hacemos nosotros siempre, compartir experiencias, obviamente con los amigos que los acompañan. Muy agradecido. Muchas gracias nuevamente, doctor. Muy bien, despedimos al doctor Luis Alejandro Ichi Mesa, abogado, penalista y docente catedrático en materia penal. Recordarles, antes de hacer el corte de esta conferencia, a las personas que se encuentran viéndonos aún, que el registro va a estar 5 minutos más activo. Si es que ustedes tienen problemas al momento de querer entrar por los comentarios del Facebook, pueden hacerlo también en la reseña que se encuentra en la transmisión en vivo. En esos dos lugares encuentran el enlace para poder registrar asistencia. Bien, en los próximos días ya se estará comunicando a través de nuestra red social. También acuérdense que estamos en Instagram y estamos en otras redes sociales como YouTube, como LinkedIn. Vamos a poder comunicarles la próxima fecha de este plan de capacitación virtual del nuevo Código Procesal Penal. Bien, eso sería todo por nuestra parte. Les agradecemos por estar conectados. Muchas gracias.